Si tú le prestas a un amigo o a un familiar $10,000 y meses después esta persona llega a devolverte el dinero, pero únicamente te devuelve $9,000, ¿tú lo considerarías como un robo? Esto es justamente lo que sucede con la inflación, que parte de tu dinero desaparece con el tiempo. Pero lo más peligroso de la inflación es que no nos damos cuenta de ello. Y en este vídeo te voy a explicar exactamente qué es la inflación y lo más importante, cómo hacer para blindarnos ante ella, cómo hacer para ganarle la batalla. Cuando hablamos de educación financiera, la inflación es una materia estrictamente obligatoria que tienes que aprender y entender para poder ganarle la batalla. Cuando nos damos cuenta que esto no solamente afecta a nivel global la economía, sino que afecta directamente tu bolsillo personal, ahora se convierte en una prioridad. ¿Quieres que te resuma lo que es la inflación? Básicamente para mí es un impuesto silencioso, un impuesto que no sabes que existe, un impuesto que cada vez hace que la moneda en la cual tú estés generando el dinero te haga menos rico o más pobre, dependiendo como tú lo quieras ver. El problema más grave de la inflación es que es imperceptible, es que tú ni siquiera te das cuenta, porque en el ejemplo que pusimos al inicio, los mismos $10,000 que tú das, pues aparentemente recibes esos mismos $10,000. Pero la pregunta es, ¿qué comprabas antes con 10,000 y ahora qué puedo comprar con 10,000 5 años después? Todo, absolutamente todo, ha aumentado su precio. Todos los productos o todos los servicios a los cuales yo accedo, lamentablemente han aumentado su precio. Digo lamentablemente, ¿por qué? Porque si tú tienes tu dinerito en el banco y lo dejas quieto, estancado, pues lamentablemente ese dinero ahora vale menos. Por más que sigas teniendo los mismos 10,000 o los mismos $100,000, ese dinero no alcanza para las mismas cosas. Probablemente hayas escuchado a personas o simplemente tú te hayas dado cuenta que cuando vas al supermercado o vas a comprar cualquier cosa, todo está más caro y cada vez todo está más caro. Cada mes está subiendo los precios, cada día a veces, cada semana, cada año, todo, absolutamente todo está más costoso. Y esto no es para que te conviertas en una víctima del sistema y entonces vamos ahora a hacer una marcha en contra de esto. Pues sí, pero esa no es la solución de cara al problema directo. Si tú quieres luchar realmente o ganar la batalla contra la inflación, debes entender que esto es un juego ya del dinero, es un juego del sistema, es un juego con el cual no podemos luchar buscando derrocar el sistema. La manera está en entender cómo funciona el sistema y cómo hacer que el sistema nos beneficie, cómo hacer que este sistema nos permita a nosotros estar creciendo financieramente con una ventaja real, con una ventaja distinta a la mayoría de las personas. La principal causa de inflación, en realidad, como te decía, esto es un impuesto silencioso, es un impuesto que no nos damos cuenta, y es porque justamente los gobiernos o ese dinero que está perdiendo, ese poder adquisitivo que está perdiendo el dinero de todas las personas con esa divisa, ¿a dónde va ese dinero? No sé si te lo has cuestionado, pero bueno, si alguien pierde dinero, esto matemáticamente quiere decir que para algún lado se tendrá que ir ese dinero. De verdad, claro, por supuesto, para algún lado tiene que ir ese dinero. Y este es el impuesto que nos han ocultado durante muchísimo tiempo. No somos conscientes de ello porque la cantidad de dinero que permanece es la misma. El problema es que como todo, absolutamente todo está subiendo de precio, pues entonces creemos que ganamos el mismo dinero, que tenemos el mismo dinero y que nada le pasa a nuestro dinero. Pero en realidad todos los gobiernos, bancos centrales, la Fed y todas estas entidades financieras que son las que regulan la producción del dinero en el mundo, todo esto está sincronizado y de manera perfecta a cada milímetro para saber cuándo y cómo deberían ellos estar subiendo y reduciendo desde tasas de interés o simplemente producir y sacar más capital al mercado. Esto hace que constantemente, claro, haya mucho más dinero. Al haber mucho más dinero en el mercado, mucho más dinero suelto, pues aumenta el consumo y esto desencadena una cantidad de factores que no quiero complicarte la vida con eso. Pero ¿qué pasa? Que al haber más y más dinero, están imprimiendo más dinero de la nada. Ese es el problema. Están imprimiendo más dinero sin que esté respaldado por absolutamente nada detrás. Es decir, que la mayoría del dinero que está allí afuera, que está en el mercado, que usamos todos los días, está respaldado única y exclusivamente por deuda. Todo el dinero que están sacando cada vez más simplemente se respalda por deuda. Por eso las deudas de cada uno de los países están creciendo de manera acelerada todos los días. El problema con esto es, ¿quién está pagando esa deuda?
El problema con esto es qué están haciendo con ese dinero. Si todo ese dinero alguien lo está perdiendo y alguien lo está ganando, ¿a dónde se está yendo ese dinero? Todo este dinero justamente está desarrollado para que las naciones y todos estos bancos y todo el sistema funcione a su manera, allí, a su beneficio, a su acomodo. En esto no quiero meterme mucho. Pero aquí el tema no está, nuevamente, en cómo luchar contra esto. Es algo incontrolable y es algo que muchas personas habrán pasado toda su vida intentando solucionarlo por las malas. Aquí no nos queda solucionarlo por las malas. Aquí nos queda a nosotros resolverlo de manera inteligente, de manera concreta, entendiendo cómo funciona el juego del dinero y qué podemos hacer para resolverlo. Literalmente, con la inflación, cada vez tienes menos dinero. Te voy a mostrar algunos ejemplos con los cuales en realidad vivimos tan engañados que nos dan cifras y nos dan datos supuestamente en el mercado y nos hacen creer una de las cosas que en realidad, cuando te das cuenta, todo, absolutamente todo, es falso. Como ya dijimos, la inflación la vemos en la medida en la que vemos cómo aumentan los productos y los servicios que consumimos todos los días. Pero en realidad nos están dando unas cifras de inflación que son completamente falsas. Si tú ves en las noticias o ves en los informes económicos y no sé qué cosas, te están diciendo, depende del país evidentemente, pero la mayoría de los países se mantendrán una tasa de inflación entre el 2, 3, 5%. Habrán algunos otros países donde la inflación puede llegar a superar el 7, el 10%, ¿vale? Pero ¿qué pasa? Estas cifras de inflación son completamente falsas y lo que te dicen sobre sobre que la economía se encuentra saludable o que si va mal en base a esos datos que te están dando, en realidad es plena manipulación. Así que ten mucho cuidado porque cuando te dicen, no, es que la inflación este año va creciendo o ha aumentado un 3 o un 5%. Sé sincero, ¿te has ido a revisar la canasta de tu compra? ¿Te has ido a revisar el precio de los productos este año, el precio de los servicios este año, comparándolos con los del año anterior? Te aseguro que no tiene nada que ver con un 3 o un 5%. Esto es una total mentira. En realidad vivimos tan engañados y vivimos tan programados que lamentablemente esas cifras que nos están vendiendo no son ciertas por ningún lado, no tiene nada que ver con la realidad. Por otro lado, esto pasa mucho en el mercado inmobiliario. Cuando tú, por ejemplo, tienes una propiedad de, qué sé yo, te costó $100,000 hace unos años y resulta que ahora súper contento, ¿no? La compraste, por ejemplo, hace 8 años y ahora te das cuenta que esa propiedad ahora cuesta $600,000, ejemplo. ¿Qué pasa? Que en realidad no es que esos ladrillos y todo eso que compone esa casa que tú has comprado se hayan valorizado 6 veces. No existe tanta demanda como para ello. Puede que parte de ello haya tenido que ver con una valorización real, pero en realidad lo que ha ocasionado que ese precio, una cosa es el precio y otra cosa es el valor real de esa propiedad, se haya aumentado, en realidad tiene que ver con la inflación. ¿Vale? Entonces quiere decir que la inflación ha inflado el precio de tu vivienda. Ahora, ¿eso te ha ayudado a ti a proteger ese dinero de la inflación? Claro, evidentemente. Pero la trampa está en que no es que se haya valorizado para ti, sino que en realidad el precio se infló porque la inflación infló el precio. Y esto es simplemente una valorización falsa, es una valorización irreal. Es como decir, no, es que mi vivienda hace, yo qué sé, 30 años, la casa de tus abuelos costaba, yo qué sé, $30,000 y ahora resulta que cuesta $450,000. Tú dices, no, es impresionante el crecimiento, maravilloso, es una valorización brutal. O sea, yo hubiese sabido, me hubiese comprado 50 casas de esas y hoy sería millonario. Pues no, cariño, porque en esa época tener $30,000 necesitabas tener un buen trabajo, necesitabas que te fuera bien para comprar casas de 30,000, ¿vale? Pero vas a esperar todo ese tiempo para que 30,000 se conviertan en 450,000, en realidad no estás ganando nada, porque probablemente en esa época con 30,000 comprabas mucho más que ahora con 450,000, te lo puedo asegurar. ¿Por qué? Nuevamente por la inflación. Son precios que son artificialmente inflados haciéndote creer que tú realmente estás ganando. Ahora no quiere decir que el mercado inmobiliario sea malo y que con eso no se gane dinero. Ojo, no estoy diciendo eso. Estoy diciendo que no podemos caer en el mismo engaño de que en realidad la propiedad es la que se valoriza. No, es la inflación que está haciendo que tu propiedad tenga un precio diferente, pero eso no implica que tu dinero esté creciendo. Cuidado. Ahora,
¿Qué pasa con esto? Si nosotros nos quedamos atentos a cada cosa del mercado, que nos estamos dando cuenta todos los días en la canasta familiar, en los productos, en los servicios que estamos contratando, siempre nos estamos dando cuenta que todo está subiendo, porque es una cadena de producción lo que lleva que una cosa sea más cara que la otra. Si sube un poquito el precio del combustible, por más que suba un céntimo, por más que suba solamente $1 o €1, si esto sube, simplemente va a afectar toda la cadena de producción, va a afectar el transporte que tú pagas, va a afectar el Uber que pagas, va a afectar la gasolina de tu coche, va a afectar lo que cuesta para una empresa producir algo. Esto implica que también va a afectar los salarios, esto implica que también va a afectar el coste de cuánto se fabrica, yo qué sé, el móvil que te vas a comprar, de cuánto fabrica no sé qué. Todo, absolutamente todo se afecta cuando algo sube. Son cadenas de producción, es algo realmente, incluso muchas veces funciona de forma exponencial. Cuando tú te das cuenta, dices, no, pero es que aquí aumentó un 0.7% y cuando te das cuenta al final de la cadena de producción, porque todo va a aumentar, terminó aumentando un 7% o un 15%. Y tú ni siquiera te diste cuenta y no sabes el por qué. Y de hecho ni te lo cuestionan ni te lo preguntas, porque muchas cosas de esas son del consumo diario, son simplemente cosas que tú ya lo hiciste como algo real. La verdadera manipulación y el verdadero engaño de este impuesto que no nos damos cuenta que existe es que justamente es tan imperceptible, es tan aceptado socialmente y tan aceptado económicamente que simplemente es parte de nosotros. Nos acostumbramos tanto a vivir con ello que es parte de nuestra vida, es parte de nuestra realidad, por lo tanto lo único que queda es aceptarlo. Pero hay dos formas de aceptarlo. Lo acepto desde el victimismo y simplemente, no, es que esto me está empobreciendo y entonces no hago nada por ello y ya está y doy por hecho eso. O la segunda es, entiendo el juego del dinero, entiendo cómo funciona, entiendo cómo multiplicar mi dinero y busco soluciones y alternativas para hacerlo crecer. Ahora sí, para poder superar la inflación, lo que debemos hacer es generar múltiples fuentes de ingreso. Eso como primero. Pero hay algo aquí muy importante y es que cada una de estas fuentes de ingreso o cada inversión que yo esté haciendo, sí o sí debe estar superando las tasas de inflación. Nuevamente, no las artificiales, sino las reales. Por lo tanto, siempre debo darme cuenta que cada inversión que yo esté haciendo o cada ingreso que yo esté generando, siempre debo restarle la inflación de ese año o siempre debo restarle esa supuesta tasa de inflación. ¿Para qué? Para ver la real ganancia que estoy obteniendo. Por ejemplo, si tengo inversiones, qué sé yo, en bienes raíces o tengo inversiones en fondos de inversión o tengo inversiones en acciones, etcétera, y resulta que el conjunto de esas ganancias, lo que me está generando, simplemente está, qué sé yo, entre un 5 y un 7%, pero resulta que voy a ver la tasa de inflación y también estuvo cerquita entre un 5 y un 7%, en realidad no estoy generando ganancias sobre mi capital, en realidad no estoy construyendo riqueza. En realidad lo único que estoy haciendo es sosteniendo la riqueza, que debería ser una de las cosas importantes o al menos mínimas viables para protegerte de la inflación. El problema es que la mayoría de las personas ni siquiera son conscientes de esto y prefieren tener su dinero metido en la cuenta de banco o su dinero debajito del colchón o su dinero en activos que nunca crecen y que nunca están superando las tasas de inflación. Por lo tanto, esto no solamente no genera riqueza, no solamente sostiene riqueza, sino que por el contrario, cada vez te hace más y más pobre. Ahora, cuando hablamos de sostener riqueza, hablamos de cuando ya tienes un capital realmente interesante, cuando tú dices simplemente, vale, no me interesa multiplicar o tener grandes rentabilidades sobre mi capital. A mí lo que me interesa es sostener mi riqueza en el largo plazo y ganar pequeñas cantidades y ya está, y protegerme muchísimo de la inflación. Eso está súper interesante. Entonces, lo que buscamos es que las rentabilidades que esté generando sobre tu capital, pues estén por encima simplemente de la tasa de inflación. Puede ser 1 punto, puede ser 2 puntos o simplemente que te proteja la inflación y ya está. Pero eso queda para personas que tienen, por ejemplo, ya un capital por encima de unos 10 o 20 millones de dólares que dicen, vale, con esto yo me puedo valer y me puedo sostener en el largo plazo. No me interesa multiplicar demasiado mi riqueza, me interesa mantener mi riqueza. Eso es súper interesante. Pero ahora, si tú no estás en este grupo y todo lo contrario, estás buscando capitalizar, crecer realmente, buscar crecer financieramente y multiplicar el dinero que estás generando año tras año, lo que te recomiendo es desarrollar habilidades que realmente te permitan gestionar el capital o te permitan multiplicar el capital de una forma muchísimo más rápida, muchísimo más eficiente y por supuesto que año tras año estés superando sí o sí con creces las tasas de inflación.